Curuguatí, en el distrito de Canindeyú, es una de las tantas ciudades en las que se registra gran desigualdad social. En un país en el que el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población, Curuguatí, alguna vez capital del Paraguay, fue epicentro de un estallido social breve pero grave. El viernes 15 de junio, un grupo de policías pretendía desalojar a carperos de tierras que reclamaban como propias y que fueron adjudicadas en la dictadura al empresario Blas N. Riquelme. Camarada, ahí está contigo el grupo táctico, el grupo antimotito, voy a pasar con lo DEA. No está mucha gente, no. 50 me 50 más o menos. Y la idea es la siguiente, el grupo antimotito montada, y eso me queda. Muy bien. Ustedes de este lado y nosotros de este lado. Cuerpo a tierra ya rodeada y queda problema de balín, zona de balín de goma y agresivo químico. No dejan de eso, de quieto, policía. Vamos a darle su derecho. Cuidado que toque, anda cuidado. Guaraní me mejor. Así que no caputi. Éxito. Todo salió mal. Policías perdieron la vida casi sin defenderse. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y también con resultado fatal. 9 campesinos murieron allí en el día más sangriento que recuerde la República en mucho tiempo. El conflicto tomó ribetes políticos casi instantáneamente y mientras en Asunción rodaban las cabezas de algunos responsables, en Curuguatí la zona era tierra de nadie. Los rumores de ejecuciones, de participación del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, de más muertos de los que contaban las versiones oficiales, empezaban a correr. El equipo de AAM fue hasta el sitio para interiorizarse de los detalles del conflicto sangriento que se cobró la vida de unos 17 compatriotas. La madrugada del sábado 16, los agentes de la Policía Nacional estaban en la comisaría esperando la orden para movilizarse hasta Morombí. Sin embargo, esa orden no llegaba. En la zona de conflicto, la escena era la misma. Ni una sola patrullera en el portón de acceso. Una imagen diferente a la publicitada, con una fuerte presencia policial militar. Este escenario se mostraba totalmente favorable para la fuga de los ocupantes que podrían estar vinculados a la investigación fiscal. A unos 3 kilómetros de la ruta, 20 minutos después de iniciar el improvisado rastrillaje, los primeros signos comenzaban a exhibirse. Un perro, fiel compañero del hombre, apareció en medio de la nada como una premonición de que algo podría romper la tensa búsqueda. En este lugar podemos encontrar rastros de sangre. Aquí hay otro rastro de sangre. Esto, repito, es reciente, según lo que podemos observar. Y aquí encontramos uno. Aquí encontramos uno. Un cuerpo de una persona. Luis. Más, Luis Paredes. Luis Paredes. Anipe poco ese. La gente tenía sus sospechas. Y decían, vamos a encontrar cuerpos de personas en ese lugar, desaparecidos. Gente que hasta este momento no se tenía ningún tipo de datos. Y aquí encontramos. Ni siquiera 3 kilómetros caminamos con este grupo de personas y nos encontramos primero con rastros de sangre, con gente que obviamente estuvo en este lugar en medio de un enfrentamiento. Encontrábamos ropas tiradas en el camino
y estas pistas nos fueron conduciendo primeramente hasta uno de los cadáveres que encontrábamos, que algunos familiares identificaban en ese lugar, y ahora otro. Apenas, repito, 3 kilómetros de caminata en este lugar y 2 cuerpos fueron encontrados. Las sospechas que tenían desde un primer momento los familiares de las personas que ingresaron hasta este lugar se confirman. Aquí hay muertos y están ya hace un buen tiempo. En el momento en que se encontraron los cuerpos, el vehículo policial ya no se encontraba en el lugar. A lo evidente de que no se respetó la escena del crimen para que la fiscalía y los peritos pudieran realizar un estudio minucioso del sitio, debemos agregar la participación activa de políticos de la zona. Yo soy responsable, señor, ajá, cárcel, bueno, ajá, cárcel, dale. La posición en la que fueron hallados los fallecidos es otro punto para el análisis. Una postura poco ortodoxa para quienes caen en plena batalla. Factores muy interesantes que no permiten descartar ninguna hipótesis, ni siquiera presumir que podría tratarse de una escena totalmente montada. Los cuerpos de Luis Agustín Paredes y de los Santos Agüero estaban llamativamente separados a unos 10 metros cada uno. La distancia en los que fueron hallados también resultó llamativa, puesto que fueron encontrados a 40 metros de un improvisado camino en medio del monte en Morumbi. Tampoco es un dato menor. Sus cadáveres estaban ubicados a 200 metros del campamento que sirvió como refugio a los ocupantes de las tierras del empresario Blas N. Riquelme. 2 horas pasaron desde que los cuerpos fueron encontrados hasta la llegada de una ambulancia que trasladó a los mismos. ¿Cuánto encontraron, Pleita, en total? 2 cadáveres es lo que se le encuentra, pero hay mucho más adentro. Es el que tenía al lado del... el otro, ¿verdad? Estos fueron, viste que fueron cuerpos en tierra, fueron ejecutados ahí en su paral de estancia. ¿Con su propia arma? No, con el arma de la policía. Ahí, acá le metieron un balazo. ¿Y qué lo tenía en la boca? ¿Un cartucho tenía? No, eso ya es efecto de los disparos. Se habían llevado evidencias, se habían modificado las escenas del crimen, la policía no había llegado, la fiscalía mucho menos. En el lugar habían dicho que ya no había campesinos y que solamente al día siguiente iban a realizar un relevamiento de datos, cuando todo eso quedó demostrado con esta documentación que finalmente no fue así. La desprolijidad con la que se llevó la investigación del caso Curuguatí hoy nos pone ante la misma pregunta del primer día. ¿Qué pasó en Curuguatí? ¿Cómo murieron los policías? ¿Cómo murieron los campesinos? ¿Quiénes son los responsables? Y a 6 años de una masacre todavía continuamos sin tener esa respuesta. Una respuesta que al no haber hecho de manera prolija los deberes quienes intervinieron de manera inmediata en la causa, hoy probablemente estemos mucho más lejos de lo que uno pueda llegar a imaginar de qué fue lo que pasó en Curuguatí. Yendo desde el vamos, con la propia decisión que había tomado la policía a cargo del gobierno de Fernando Lugo de ir a realizar ese procedimiento de la forma en la que se realizó. Tenían la facultad como para proceder de ese modo. Era esa la orden que se tenía que cumplir, que hoy algunos protagonistas, incluso ligados al Frente Guazú, nos hagan ver un lado de la historia, pero incompleto, donde no se habla de por qué se llevó esa fuerza policial de la manera que se llevó, o que finalmente nos quieran hacer creer que la investigación fue prolija y que todas las pruebas fueron incorporadas a este juicio, como lo dice, por ejemplo, Jalil Rachid, es tomarnos del pelo. Lo están haciendo todos y nosotros esta noche pretendemos abordar esta problemática, la de Curuguatí, con sus protagonistas. Vamos a hablar con los campesinos que fueron liberados, que fueron absueltos y hoy están con nosotros en esta edición especial de AAM. Nos va a acompañar también Guillermina Kanonikov, una activista por los derechos humanos que ha acompañado durante todo este tiempo esta causa de manera incansable. Y también nos van a acompañar desde el punto de vista jurídico para hacer un análisis de la situación
el doctor Emiliano Rolón, uno de los camaristas que finalmente decidió la absolución sin reenvío de la causa de los campesinos absueltos, el doctor Jorge Bogarín, abogado de 10 de los 11 campesinos que accionaron básicamente buscando la casación de la decisión del Tribunal de Segunda Instancia, y también nos va a acompañar el abogado Guillermo Duarte, una persona que apenas conoció la decisión del tribunal empezó a hacer consideraciones criticando básicamente el fallo y diciendo que esto deja antecedentes nefastos para la justicia de nuestro país. Creo que es momento de hablar de esto y darle el tiempo que requiere. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Recién veíamos una crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo comenzaba? ¿Cómo era el día siguiente en una escena de crimen? De una investigación que si comenzaba de esa manera, necesariamente tenía que terminar mal. Necesariamente tenía que llevarse mal la investigación, necesariamente tenía que terminar condenándose a personas inocentes, porque alguien tenía que terminar en la cárcel después de este desastre. Imagínense que este equipo periodístico estuvo recibiendo con tanta sorpresa, al igual que todos en Asunción, lo que estaba ocurriendo en Curuguatí, cuando nos decían hubo un enfrentamiento, murió una persona, no, murieron 2 personas, no, murieron 5 personas. El número de muertes sube a 10, subió a 11, subió a 12 y seguía subiendo el número de muertes. Y a nosotros nos correspondía hacer la cobertura en la radio, en los canales de televisión. Después en la noche se tomaba la decisión como grupo periodístico de ir a Curuguatí al día siguiente. Imaginábamos un lugar perimetrado, con fuerzas de seguridad, con ese vallado de la fiscalía por todas partes, con agentes trabajando a primera hora de la mañana, ya con la luz natural arriba. Bueno, sin embargo, nada de eso ocurrió. Había cuerpos allí todavía. El grupo periodístico de AM tuvo la posibilidad de cerrar su cobertura en Asunción, en los distintos medios, viajar a Curuguatí, descansar y al día siguiente, a primera hora, entrar al terreno y no había nadie, no había absolutamente nadie. Había cuerpos tirados todavía allí, había gente que estaba manoseando la escena del crimen, había evidencias que fueron retiradas, evidencias que estaban ya desapareciendo, que a lo mejor podían ayudar a que esta investigación no termine siendo un fracaso y un desastre, una vergüenza a nivel internacional inclusive, dejando este capítulo terrible en la historia de nuestra justicia. Así se encontró el equipo de AM al día siguiente, en este testimonio que, por suerte, digamos, se puede ver hasta hoy en día y permite un poco llegar a entender por qué todos estos años se llevó una investigación tan mala, por qué gente, por elementos genéricos, según lo acaba de decir la máxima instancia judicial, por elementos genéricos que solamente demuestran que estuvieron allí, fueron condenados por asesinatos. El martes a las 9 de la noche, de manera íntegra, Noticias Paraguay va a emitir este documento. No solamente aquel que habíamos captado en lo inmediato, posterior a lo sucedido en Curuguatí, lo que decía Enrique, llegamos hasta el lugar y lo que habían transmitido los informativos pasaba por algo que el gobierno de Lugo necesitaba mostrarnos en ese momento. Tremenda cantidad de fuerzas especiales que estaban yendo hasta el lugar. Imaginábamos ese escenario cercado con policías que impidan de alguna manera el ingresar al lugar donde había sucedido este hecho, pero para nuestra sorpresa nos fuimos y nos encontramos con absolutamente todo descubierto, desprotegido, y las fuerzas de seguridad en un recinto militar sin ingresar y sin haberse movido siquiera. Los primeros en llegar finalmente fueron los pobladores y los medios de comunicación que nos encontramos, quienes estuvimos ahí con esta tremenda y trágica escena que todavía tenía cuerpos sin recoger cuando el Ministerio Público nos hacía creer que todo había sido rastrillado, peinado en el lugar, y eso evidentemente no sucedió. 9 de la noche, ustedes van a ver este documento especial realizado por muchos de los compañeros que hoy incluso ya no están como parte integrante del equipo de AM, pero que en aquel entonces y en aquel momento han trabajado. Apenas llegó el material, 24 o más horas inclusive de manera ininterrumpida, como para sacar un documento que pueda servir de inmediato para esclarecer algunas cuestiones lejos de lo que pretendían instalar como verdad absoluta desde el punto de los investigadores. Y hoy que se reabre todo tiene un valor tremendo, ¿verdad? Sí, señor. Hoy es un día para debatir de vuelta todo Curuguatí, para volver a revisar todo lo que se grabó en aquel momento, para replantear absolutamente todo. La pregunta, ¿qué pasó en Curuguatí? Hoy se abre de vuelta. No pasó absolutamente nada todo este tiempo. Es un borrón y cuenta nueva
y ese material de archivo tiene un valor tremendo a esta altura. Nosotros tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa ya recibimos a nuestros invitados de esta noche. En la primera parte vamos a hablar con los campesinos que fueron absueltos y nos va a acompañar también Guillermina Kanonikov. Y un poco más adelante vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, porque hay cuestiones que tienen que ver con la definición del inmueble, si era o no era, la posibilidad de hablar de una invasión en la que podía sustentar una causa, de la asociación criminal, de la revisión o no de pruebas o de lo que se considera la observación o inobservancia de la sana crítica. ¿Se llega a revisar una prueba o lo que se ve es si esa prueba tiene coincidencia con lo que básicamente el Tribunal de Segunda Instancia terminó decidiendo? De todo eso vamos a hablar en esta edición de AM. 20:18, estamos de vuelta y ya estamos con nuestros invitados de esta primera parte. Lo que tiene que ver con la causa en sí, que mucha gente está consultando, lo vamos a hablar más a fondo también con quienes desde el punto de vista jurídico van a poder referirnos sobre esta cuestión. Estamos ya con nuestros invitados de este bloque del programa. Guillermina Kanonikov, ¿cómo estás, nenena? Bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Realmente esto es algo increíble. Todavía no asimilo todo esto. Me imagino. Sí. Gracias por estar aquí. También una activista que ha luchado desde el primer momento con lo que tiene que ver con la causa de Curuguatí, junto a Margarita también, de manera muy activa, así que vayan nuestros saludos para ella también. Alcides Ramírez, vaya Alcides. Y por Ama con Anga, lleva. Gracias por estar con nosotros. Vos estuviste en Oviedo. Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 meses. 3 meses de Putal Oviedo. Allá por huelga de hambre. Aupi ayudaba al albergue para putar un año. Hamba, ¿eren de qué la cárcel? ¿Hamba es de Jicuay? ¿Asociación criminal? ¿Homicidio? Invasión de inmueble ajeno, asociación criminal, tentativa la moneda, güey. 3 cosas. Cambiar. Hoy hace la tentativa ya se 2. Asociación criminal, ves invasión de inmueble ajeno. Invasión de inmueble ajeno. El otro invitado de esta noche es Alberto Castro, quien también está con nosotros. Vaya para Alberto. Tranquilo, vete Santiago. Y por Ama con Anga, lleva. Por Ama ya. Vos estuviste en Oviedo también, Alberto. Sí, ahí me Oviedo, pero está como ve. Hamba, ¿y qué es la Oviedo, pe? Asociación criminal. Ese compañero de asociación criminal, invasión de inmuebles, tentativa de homicidio. 3 cosas veían de la tribunal lo topaban de. Sí. Y nos acompaña Arnaldo Quintana, quien ayer nada más recuperó su libertad. Le agradecemos hoy esté con nosotros porque en ambos casos ellos fueron hasta Curuguatí y hoy vinieron exclusivamente para el programa, compartieron ya con sus familiares. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo fue reencontrarte con tu familia, Arnaldo, hoy? Espectacular. ¿Sí? ¿Qué te dijeron cuando te vieron? Y ok, te digo. ¿A quiénes dejaste vos cuando entraste a Tacumbú? Porque veía que le alzabas a tu familia también, le saludabas a ellos, tenías hijos ya. No, se tallieron ya con o sea que se pareja un tiempo con embarazada. Y de 7 meses. De 7 meses estaba en ese momento. Y nos va a contar también sobre eso Arnaldo. Y nos acompaña Néstor Castro, que es otro de los que ayer recuperó su libertad. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Vos estuviste en Tacumbú, Néstor? Sí, en Tacumbú. ¿Cuánto tiempo? 6 años. 6 años. Si te preguntara cómo fueron esos 6 años y sobre todo después de la causa Curuguatí, ¿cómo puedes resumirnos ese paso por Tacumbú, Néstor? Ya tu único. Algunas veces niña pensarse. Era cojabe niña de familia o cabe allí cojabe niña me jabe injustamente traer la reja ya eso. Va y se dijo a Curuguatí. Va ejo es cala Curuguatí la Ikeo. Se tuvo oreco un pedazo de tierra, pero orero y me 8 familias. Así areco más responsabilidad, areco más pareja, areco ser familia. Entonces ese año sentí ahí me han necesitado de un pedazo de tierra. Entonces ni andu pecha, aunque todavía sea mongaru se familia, que todavía sea el sueño ya a mondeo a educar a asumir a pojano. A mondeo allá. Entonces hoy cuando pues ya tiene tierra pública, oremos a tierra pública. Más IPM la pea tierra pública ja. La pea orero hueco tiene reconocimiento a través de
militar retirado aquella vez Oñaco hasta en el año 99 fue Oñaco. Hasta en el año 99 la Marina Oñaco fue. Auparo y Cuaga, Aupero, Yapo, Lauren Tuacuera, entre los hermanos Cuera, Aupero, Yapo. Es un equipo o preparada, comisión vecinal sin tierra naranjata. Vamos a ir para Guadalupe, para Guadalupe, ya pues que la seguimiento Inderbe, IBR aquel tiempo. Entonces, usted oye revisar, oye reconocer la comisión. Apoyo se sigue, además de ser parte de juventud, para que además parte, además sin tierra, censado. Hoy seguí el trámite. En el año 2004, éramos el presidente de la República, doctor Nicanor Duarte Fruto, o no se tiene resolución que las tierras es tierra del Estado, o pertenece a la Fuerza Armada, a la Fuerza Armada, al Estado es el Estado paraguayo, en este caso a través de un decreto, al INDE para la reforma. Pepe ñe documenta paite curila peique janguape Marina Cueve. Hueco documento, totalmente documentado. En varias ocasiones, Arnaldo, ojo con la policía oñe janguape en día. Ja oñe Rubén Villalba en día cuera y supen no naña hacemos ay pues cuá tierra pública, cuá tierra pública, cuá tierra pública. Ja peyo y con el enfrentamiento. Vos ves ojo la policía penderos janguape. Sí, primera vez la ha participado hoy con o sea que hay que ser la ahí me iba el lugar del hecho y como es la hecho, pero la documento, oye, hey, compañero Néstor, siempre por abogado mío, oye, para este documento, a Pepe y que tomamos orero de sacar, la documento, orero y votar la fiscalía, o de sacar orero, coja la documento, hoy me es la hija, es para la Riquelme Mbayo o pertenece para la del Estado. Peñará la gente, o sea que la y que tomamos que está en día, ¿No la hay y cuál es la documento Pepe solicitaba? No. En ningún momento después ni la fiscalía no hay. Hace una pela y papel la fiscalía, ahora el documento. Nena, la discusión principal que debería ser tomada como la base de la causa tiene que ver con ese procedimiento inicial realizado, cuando finalmente llevan las fuerzas de seguridad y dicen, a pesar que el documento mostraba que era otra la finalidad con la que tenía que entrar la policía, ellos ya van para hacer un desalojo. ¿Quién tenía la autoridad suficiente como para decir, saquemos a esta gente de este lugar porque yo soy el que tiene el dominio sobre el lugar? Eso nunca fue resuelto. Jamás fue resuelto y es una de las cosas que hoy queda en la nebulosa. ¿Cuál era el poder fáctico que estaba actuando en ese momento? Porque yo también escuché las declaraciones que hiciera para ese entonces Carlos Filisola, también Lugo, donde ellos quedaron también como sorprendidos de todo lo que ahí aconteció, porque eso no era lo que se esperaba. Y eso a mí me remite en el hoy al caso de Quintana, cuando nosotros tenemos un poder detrás del poder que está desde donde está manando instrucciones al mismo comandante de la policía y se entra a un lugar partidario a matar, ¿verdad? Después descubrimos por los cruces de llamada que hay un tal Ortiz que está dando las órdenes y que es un civil. Bueno, aquí en Curuguatí pasó algo parecido. Queremos saber hasta hoy, ¿verdad?, quiénes fueron los que mandaron ejecutar esas órdenes. Nosotros sabemos por las investigaciones que se hicieron de que los que movieron realmente el avispero hacia la fiscalía y que fueron los que se fueron con ese cambio posterior, partió, la información que nosotros tenemos es de los Riquelme. Los Riquelme empezaron a mover eso, pero detrás de ellos, para mí personalmente, hay narcotraficantes, allí hay latifundistas, allí hay un montón de gente que está detrás del poder dando órdenes y de eso mana esa situación. A mí Nena, me deja mucha duda al inicio de ese procedimiento y creo que Carlos Filisola nos ha explicado hasta el día de hoy la responsabilidad de él como ministro del Interior y del propio comandante en ese entonces, Fernando Lugo. Porque yo miro, por ejemplo, hoy estaba mirando de nuevo porque estaba seguro que esto existía. Una documentación, una publicación periodística del 16 de junio, de última hora,
que dice: juez contradice al gobierno y desnuda la improvisación del operativo policial. Las declaraciones del ahora exministro Carlos Filisola dejaron al descubierto que el procedimiento realizado ayer en Curuguatí por los agentes de la GEO, de la Policía de Ciudad del Este, fue improvisado. El propio juez José Dolores Brites, quien suscribió la orden judicial que provocó el procedimiento, desmintió al exsecretario de Estado. Filisola dijo al mediodía que los uniformados actuaron en el predio de Blas N. Riquelme en base a una orden de desalojo ante la presencia de los carperos en el lugar. Es un hecho que estábamos preparando la orden judicial para el desalojo de la gente. Hoy se actuó en base a una orden judicial que ordenaba el desalojo de estas tierras. Actuamos como la ley manda. La policía hizo un procedimiento. Se realizó un trabajo previo de individualizar a las personas que estaban en la zona ocupando las tierras. Sin embargo, el magistrado informó a última hora que la orden que emitió fue de allanamiento y no de desalojo. Es correcto. Entonces, ¿por qué Filisola envía a las fuerzas policiales para un procedimiento convencido que era un desalojo? Yo creo que esas son las respuestas que hoy nos tendrían que estar dando ellos. Porque yo sinceramente creo de que a ellos se les madrugó también. Yo creo que de alguna forma ellos trataron de cubrir algo que no podían cubrir porque se les escapó absolutamente de manos, digamos. No, yo creo que a ellos tendríamos que tenerle en algún programa también sobre este tipo de cosas y que den las respuestas correctas, ¿verdad? Porque hasta hoy para nosotros, así como recién vos dijiste, esto queda a foja cero. ¿Qué pasó en Curuguatí? No sabemos. Ellos no saben, son los protagonistas de ese momento, y para nosotros, después de todo esto, nos damos cuenta de que realmente aquello que preparó la Khalil Rachid para mí, ¿verdad?, que se aplazó de punta a pértigo como profesional y como interviniente de un acontecimiento tan importante. Aquí murieron 17 compatriotas, aquí murieron 6 policías y 11 campesinos, y se investiga solamente la muerte de 6 policías. Exacto. No se investiga la muerte de 11 campesinos. Y todo eso ocurrió en un mismo terreno, en un mismo momento, en un mismo hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como vos dijiste, vos con 24 años, Santiago, te fuiste a hacer un trabajo mucho mejor que el que tenía que haber hecho Khalil Rachid. Aquí la responsabilidad mayúscula para mí es la de Khalil Rachid. Encima, como si fuera poco, después aparta del caso, ¿verdad?, y le deja a la Liliana Alcatraz, le deja a Nelson Ruiz y le deja al otro Guerrero, ¿verdad?, con el mamotreto que él arma y que no sabe qué desenlace darle, ¿verdad?, con la orden precisa: esto ustedes ejecuten. ¿Y qué pasa después? A él se le promueve al ministerio, ¿verdad? Él asume como ministro al salir, o sea, se le premia. Yo creo que esto no puede quedar así. No podemos construir memoria, sobre la impunidad. Estamos a punto de tener hechos trascendental en la vida de una república que van a quedar en la impunidad. Alcides, Baixajangualandei, que curila curugua, la marina cuepe, mandere no imagen inde yajata, yaiketa, pepe, oputata la ende duena, Baixandei que yepela curuguatupe. Justamente al dice vecino, y mandó a hacer la onjao pepe, a hacer botar la semana, entonces se invitaba a tener llaves a Ayu. Ayu ahí hay que geniar, a upea allí bien va por y mi a upea Ayu y bien, porque ya tu ula ya vivíamos la del otro de pella pona. No, pero me bebe. Se no hay ni sitio ni va, hay potaila se va, Ayu hay que beber. Y vas a ver lo apea. La IPA cuila ahora no ha, hoy igual la pesa huella por. Amba es promeso ya pon de lande vecino curi. La hace vecino va. No ha, él se invita ya dice ya haya y pon ahí la reunión ya en tu mija ya liga la año de Uraña, haro yo. Yo en día hay cope pero la gente de gobierno ya ya ojola ya está hablando no soluciona ahí. Pero al final ojo que por otra cosa nada. Ahora me voy a hipoteo de Urago y las hijas sobre ahora en bocaja policial nada que ver mira digo ahora corren 10 cuñaca y mitad
Son a la he pensado la año pion ba pero hasta no tiene familia ni la ne vire coja peango lo mitango güey coi familia en día güey la son ando putamos ahí la hora cuando la la persona pobre no putamos ahí la pero cañita chica más bigo y cua para ti persona uta ande yuca guaputa ha no ahora cuando pensáis pero no sé y pero habi que no un que está en día güey pero al final no o sucede otra cosa. Y en tu caso, Adalberto, y se cuende en Majela Curuguatipe, la Marina Cuepe puntualmente, en Bodidía y Pepe. Así yo no me escuela hija huevo Pepe un mes. Masacre. Sí. Pero hay que hacer y que no sé ya un va pues mi mercadería pues y mi ese compañero en dúo ¿verdad? Allá con un pedazo de tierra. Ella se hace hermano y ahora tú la hora tú aco hija tengo un pedazo de tierra y de hija ahora y me 7 cuimba hija ahora como ahora familia mía ahí ahora coten la lo mantener ahora de familia pero hola un pedazo de tierra y botella ahí. En momentos Pepe la Pepilla la iba a itajar la situación, Gina. Porque en varias ocasiones, repito, y esto está dentro de la documentación, fueron los policías a conversar con Rubén Villalba, a hablar con los líderes y en todo momento hubo una negativa a salir del lugar según lo que dice la documentación. Pero en momento la Pepilla la iba a itajar la situación en Acori. Importante la pregunta. Luego, cuál la JHW la grupo de policía con fiscales, gente fiscales, pero la noticia más ahora. Por eso nunca no imaginé que la cantidad de la policía Jolaya. Por eso ahora imaginé que la policía JHW, poco policía, como hoy acontece antes allá, porque ahora los hacemos más de 6 desalojos, la antes de 2012. Sí. Siempre lo metemos a preso 15 días, 2 meses, preso. ¿Oímos el presupuesto, Pepe? Sí, en este caso, como el compañero Pindú, Avelino Espínola, más conocido como Pindú, yo pude preso por esa situación, de desalojo. Entonces, ahora no se nos ganó la documento, ahora no se nos ganó la llegada de la fiscalía, ya eso es la gente de la fiscalía. Entonces, la compañera o decidí en una asamblea, más por la J a la frente de la misma que estamos hablando con la persona homogeneante. Bueno, entonces, hoy había el compañero Rubén Villalba, como cualquier otro sin tierra sensado. Hoy el compañero Avelino Espínola, como vecino del lugar, conocido. Ahora me había ido a ver, hermano Castro, vos apuro y me ahora indicativo negado, vos apuro, verdaderamente necesitado real. Entonces, Rojano, mañanero y te voy ya, ya lleva, ya lo miten, ya pues jare voy, o yo le da el helicóptero, ore ari. La gente oirá a saludar. Como si fuera que normal, un día de mañana normal y con el invitado que hay bueno, lo que sea la policía, ojo, bueno, la gente decide, pero teníamos que estar, oye, pues, bajo, o un haití, pepe, que tomar, hoy como tiene conversación, pepe, porque va a eres peor prever la cuña caraíja, orea y pues humillar, bueno, lo hipotabéis más la policía, ya la hora del rancho, porque está perjuicio más los porque ahora hay una persecución la llegada de la gente de policía al pueblo. Ahora hay en ningún momento la documentación Pepe Jano. Ahora lo voy a los documentos. Ahora el compañero Avelino Espínola. El finado, los hermanos Paredes. Ese hermano, el finado. Ojo ahí se ve, a ver qué era. Lo mío pues, frente. Lo que la llegada de la gente policial. 4 o 5 enfrente. Detrás, gentes armados. Pero orero pilla ya hoy ya papuremos ahora ese. Bueno, la policía está interviniendo, uja porque quiera. Hoy tenía alambre, pero ya compañero como ya que ya tomaba ya la ponó orero asada medida ni ja escuela asada de lado, ya estamos a pepo y con la conversación. Ya estamos a tener diálogo. Porque la idea es Santiago. Oíamos los documentos y ya sabe compañero que las tierras es a la familia Riquelme Baez. Orero yo voy a tener tiempo
Tintre güey que tomamos ya no señores familia pues. Hano y la documento, hano y la orden de desalojo ahí, porque No no ya, hay cuál es la no ya orden de desalojo. parece la gente juega punta no ya parece ni un papel y pobre, aunque sea ni un papel higiénico. Pero güey coja ya lleva como prueba ni presentable contra papel higiénico. Hoy como ve la tratativa a unas discusiones hojas 6 velas ambrajo o pego y cola de algunos 3 o 4 palabras de intercambio hoy con la tiro lejos. Va, eso ñe por un la tiro pu. Hoy con casi 2 o 3 tiros a pego y cola ametrallamiento. A pon evidencia ahora de Santiago después más de esa. A puedo conseguir la hora lo saco. Hay evidencia, pero lamentablemente Santiago a la audiencia la fiscalía ando ya rey como a ver esa prueba. En este caso que tomamos hoy declarar la muerte de los 17 compatriotas. Ahora a los 17 a víctimas. A peario ni mojenda jamás hay soluciones jamás entre comillas en el estado ni mocaña jamás la realidad o ni bobo como responsable del hecho. Prisión 6 años de cárcel. Es triste. Arnaldo, Pépico Pejesá, Pejendú, la tiro o la helicóptero, güey, te anahaniri. Sí, principalmente a la tiro uva, pero a Hendú. Porque sé, hay me herido ahí. Y a pise cadera, o sea, a veces lleva a la bala. Hay a pi arma automática. A PB, sea, hay me herido, sea, jabe cada guira y pa. Porque de pollo mano, o sea, va. Hay me más herido, pero sea, o sea que nunca de GIAPI ni me ve, hacia Eva línea como a mí ve la GIAPI, güey. Porque solamente añandú a vender la herida. Nañandú y la pues vas a güey. A PB a dispararle y catúa, a UP ya jamás ya se cangre, para más allá que tiene que a PB la helicóptero, oye, olea, oye en boca, a PB ahí, a PB un boca puique. A PB Peñandú ahí la hay una helicóptero. Evidencia, Santiago, en esta pregunta de Yapoa, ver. Hay compañeros heridos dentro que origina cada hueve. Herida, o recibí bala, y rodilla por recibir bala, Santiago. La bala o desde el helicóptero, pero así que tú vendes. Si hay me herido durante días, cada hueve. Si haya recibido mi bala, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, hay me vivo. A recibir bala ave, o ande ave, o destrozar totalmente la mandíbula. A vivir durante 3 meses antes de una operación. A recibir alimentos, leches, jugo, yogur, pajita. Hacer vea hay que tú a Santiago, debes a la audiencia. Yo recuerdo hasta hoy una conversación que tuve en radio con Jalil Rachid, en la que, voy a ser muy honesto en esto, no sé si había contado hasta este momento con tantos detalles. Yo confiaba plenamente en la tarea que iba a hacer Jalil Rachid cuando tuvimos las conversaciones preliminares con él, porque daba la sensación que era un hombre atropellador al que no le iba a temblar el pulso hasta que después empezaron a saltar algunos nexos y ahí es como que se diluía la posibilidad de confiar en alguien como él. Pero recuerdo incluso que se confiaba en que podía llegar a hacer una buena tarea cuando ante nuestros cuestionamientos del por qué no había nadie levantando los cadáveres o por qué habían dicho que ya no había nadie y que habían rastrillado toda la zona y todo el lugar, él termina recibiendo en propias manos de Julio Colmán balas que formaban parte del escenario que había en el lugar, pero que nadie fue a levantar formalmente. Esto se evidenció en las imágenes que se recogieron del lugar, se le entregó en propias manos a Jalil Rachid y después no aparecieron en juicio. Aparecieron, sí, corta uñas, papel higiénicos y cuestiones que no tenían nada que ver, que lo que pretendían era explicar que sí existió invasión de inmueble por el tiempo que estuvieron en el lugar. Cuando al final, en tercera instancia, la Sala Penal termina diciendo que ni siquiera para poder sostener la hipótesis de la invasión de inmueble se llegó a hacer un estudio geográfico que determine qué finca en particular fue la que se ocupó y se invadió. O sea, si ni siquiera se fue capaz de hacer ese tipo de estudio geográfico, topográfico del lugar, no era sostenible nada de lo otro. Yo
había conversado con Khalil Rashid y él me dijo, ante el tipo penal que pretendían sostener, que ni el mejor perito del mundo podía determinar quién mató a quién en Curuguaty. Y si no se podía determinar quién mató a quién, y no lo podía hacer ni el mejor perito del mundo, ¿cómo se podía sostener que cualquiera de estas personas que está acá sentadas, o Rubén Villalba, o que cualquier otro, haya sido el responsable de matar a alguno de los policías que efectivamente murió? ¿Cómo puede ser que inmediatamente después de lo sucedido, los encargados del operativo hayan hablado con Humberto Rubín en radio y le hayan dicho que existían imágenes del helicóptero que no aparecieron después? El fiscal Nelson Ruiz dijo públicamente y se atrevió a mentir de una manera descarada que nosotros como AAM ocultamos el testimonio de una mujer que había contado que a su marido lo ejecutaron. ¿Por qué? Porque ella conversó con su marido después de lo sucedido. Y su marido le contó que había recibido algunas heridas en la pierna. Ayer ya piba y paité, le dijo su marido. Le contó vía telefónica. Y en esa conversación, ella cuenta que su marido le dijo, quédate nomás en casa. Sí. Toma tu pastilla, la que compraste para el malestar que tenés, quédate en tu casa. Cuando fue a la morgue a retirar el cuerpo de su marido, tenía destrozada la boca. Nunca Nelson Ruiz pidió algún cruce de llamadas para ver si el testimonio de esa mujer coincidía en el tiempo de llamada con su marido. Si a su marido lo ejecutaron, eso no fue investigado. Y Nelson Ruiz dijo públicamente que nosotros ocultamos ese testimonio. Si ustedes lo buscan ahora, lo van a encontrar en la web, como lo van a encontrar en todos los documentales que fueron exhibidos por parte de AAM. Así se llevó la causa, pretendiendo que su versión sea la versión de los hechos, ignorando la verdad real de lo que sucedió en Curuguaty, o por lo menos haciendo el esfuerzo de que su verdad formal, la que llevaron en juicio, la procesal, tenga alguna relación siquiera con lo que había sucedido en la causa de Curuguaty. Con lo que no contaban era con que en algún momento el escenario de poder podía llegar a cambiar para que la causa Curuguaty termine llevándose en términos jurídicos de una manera un poco más independiente al poder de turno, Guillermina. Miente, 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 que algo queda. Eso es lo que ellos aplicaron. Ellos mintieron, siguieron mintiendo y sostuvieron hasta el final sus mentiras, porque con eso ellos creían de que el resto de la población se iba a quedar tranquilo, ¿verdad? No, esto es realmente, yo creo que amerita que el jurado de enjuiciamiento tome la iniciativa ya de empezar a trabajar sobre este tema, ¿verdad? Porque esta gente no puede quedar en la impunidad después de todo lo que se ha demostrado durante todo el proceso. Ellos mintieron y siguieron sosteniendo la mentira porque alguien tenía que ser condenado. Esa era la orden que ellos tenían y la fiscalía cumplió a rajatabla eso, hasta el final. Incluso jamás me voy a olvidar de la cara y de la hazaña con que Liliana Alcatraz miraba y acusaba a los campesinos, pero los miraba con desprecio. A Margarita y a mí nos decía, viejas locas, nos decía, ¿verdad? Nos atacaba ella. Ella perdía control sobre eso, ¿verdad? Es increíble todo el tiempo que se sostuvieron. Y Liliana Alcatraz llegó a decir de que esta cuestión de vencer o morir era lo que a ellos, pero directamente les inculpaba, que ellos no podían estar utilizando semejante frase, que eso era solamente de los héroes. O sea, finalmente lo que nosotros entendimos es que a ellos, y especialmente a Rubén Villalba, ¿verdad?, al que le metieron el cerrojo de los 5 años, ¿verdad?, porque cadena perpetua es prácticamente lo que le dieron, ¿verdad? A Luis le dieron 20 años. Recuerdo que cuando Guido Rodríguez Alcalá se fue a Marina Cueno, estuvimos con Margarita, él
le hizo una entrevista a uno de los imputados. El imputado, este señor Fernández, ¿verdad? Llorando le dijo, cuando yo escuché la sentencia de Luis, dice, de Quintana, dice, llorando, él nos decía, yo no podía creer, Luis estaba enfermo, con gripe, estaba metido adentro de la caseta, dice, no puedo entender cómo pudieron llegar tan lejos, de dónde sacaron el nombre de Luis Olmedo para darle 20 años. Nosotros nos quedamos totalmente atónitos, nos quedamos. O sea, esto para mí es algo aberrante y yo no me voy a quedar tranquila tampoco diciendo, bueno, aquí se hizo justicia, porque ellos están libres. No. ¿Y qué pasa con las viudas de los policías? Las viudas de los policías se van a quedar con el tema de que no se sabe quién le mató a su marido. Y los otros campesinos, los familiares de los campesinos van a decir, bueno, acá, o paredita coa y nos vamos a quedar todos tranquilos. No, señor, no, señor. Tenemos que aprender a vivir en un estado de derecho donde se puedan poner la justicia pueda poner en su lugar cada cosa. O si no, estamos hablando de una república bananera y de un estado fallido. Tema de Pellerureta con Ana. Pellerureta, algún tipo de indemnización, el Estado paraguayo, Yapota, otra invasión, Tomaya, eso, otro inmueble, Joyedita Marina Cuepe, Yapota, con Anaité. Gracias. Importante la pregunta, Santiago, una vez más. Orego no ime la invasión, lo ya ponemos. Orego ya tiene ocupación, porque la tierra es tierra del Estado. Sinceramente, tierra del Estado. Así, gracias a la gente de luchar, gracias a que los tres jueces entendían a lo mejor la hora de inocencia, o por fin, o mejor la hora de libertad. Oremos andas ahí, te oí justicia. Oremos a la justicia, hoy investigar, esa compañera, la muerte de los 6 policías, las muertes de los 11 compañeros campesinos, hoy solucionar el tema de la tierra. La tema de la tierra principalmente es base y que todos enseñamos a la situación. Apenas se hace la libertad, apenas yo la tierra de Marinacue. Va a ver que la tierra de Marinacue o representadores de causa tu cheitera iba. Es que ella tiene hermanos, a más 10 compañeros. No es eso, sino que la familia entera, la familia campesina, hoy ha golpeado en este caso, hoy dentro de la propiedad. Dentro de la propiedad, en este caso, a las tierras de Marinacue. Hoy asentada, hoy escuela, hoy camino, la gente, los compañeros, madres sacrificadas o habría. Hoy puentes de los mitad construidos, hoy iglesias, casa, un ejemplo la familia, 87 niños. Niños en la escuela. Pero la presencia de parte del Estado paraguayo, nunca no más ahí. En este caso, ahora de Santiago, el Estado paraguayo, hoy en presencia. No solamente la tema de dentro de Marinacue, sino que la tema de situación. Lo perder 6 años de prisión, de libertad. No solamente de libertad, Santiago, sino que lo justicia la salud psicológicamente. Otros problemas más. Ahora era Hispania, Santiago. Ahora con enfermedades. Y el Estado representado hoy en día. Ahora como humano, como paraguayo, como patriota, la Estado donde es ahí. Va hoy con Arnaldo la ya pojan a justicia, Curuguatube. Orero cree Santiago, la justicia hoy en hoy investigar, hoy aclarecer más para 17 personas yugar. Hoy aclarecer el tema de la tierra, de Marina. Pepe y Catuña en la justicia. Pepe Ore y Catú es la sí con hay justicia. Arnaldo, Néstor, Alberto y Alcides, gracias por acompañarnos. No queremos robarles más tiempo, queremos que compartan con sus familiares también. Les agradezco por haber tomado el tiempo para venir al programa desde Curuguatí, de nuevo estar con nosotros aquí. De verdad creo que es muy valioso escuchar el testimonio de ustedes también. Y Guillermina, alentarte en eso que decís, de buscar la respuesta a lo que verdaderamente pasó en Curuguatí y que quienes fueron finalmente responsables, porque las pruebas así lo muestran, terminen pagando por lo que hicieron. Una cosita quiero decir, si me permitís.
realmente después de este fallo, después de haber visto 3 camaristas blindados, ¿verdad? Porque me consta, blindados con valentía y con entereza, que sacan un fallo como este, yo, Guillermina Kanomnikov, quiero volver a creer en que es posible construir desde la ciudadanía la confianza perdida hacia ese antro de corrupción que se llama Poder Judicial. ¿Por qué crees que los ministros de Corte no se animaron a hacerlo? Porque son unos cobardes. Y nosotros pagamos los salarios de ellos para que se inhiban y para que acumulen montones de expedientes que duermen el sueño de los justos. Que mucho estuviste detrás de Alicia Pucheta. Mira, se merece terminar en la cuneta como terminó. El 4 de junio yo terminé en la cuneta yéndome a Marinacue, pero no me morí. ¿Sabes por qué? Tumbé en 15 kilómetros antes de llegar a Marinacue, llevando la merienda escolar de los niños de la escuela. Tenemos 87 niños en esa escuelita. ¿Sabes por qué no me morí en esa ocasión? Porque yo tenía que vivir esto. Porque para mí era fundamental el verle a ellos libres, y yo les había jurado a ellos, pase lo que pase, quiero que sepan que yo no les voy a abandonar. Me voy a quedar a luchar por la libertad de ustedes. Y hoy me siento regocijada en saber de que ellos están libres y que podemos construir esa confianza tan necesaria para toda la ciudadanía paraguaya. Un poder judicial independiente, con jueces probos y no con esos jueces burros y cobardes y para mí terrible, que fueron los que nos mandaron de Salto del Guairá, coimeros. Gracias, Guillermina. Gracias a ti, Santiago. Muy amable. Enrique, vamos a hacer la pausa, pero queremos irnos a la pausa con ese testimonio del que hablábamos, de una mujer que contaba minutos después de lo sucedido cuando la abordábamos en qué condiciones se había dado lo del fallecimiento de su esposo. Asimismo, recordabas ese capítulo de esta entrevista con doña Lidia, y a la gente le decimos que pueden encontrar, por supuesto, que el video completo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y además el martes a las 21 a través de Noticias Paraguay vamos a estar desarrollando más ampliamente. Pero esa parte que mencionabas, el testimonio de doña Lidia, algo que nunca fue revisado por la Fiscalía, nunca se investigó el cruce de llamadas, algo que pudo haber sido fundamental para estudiar o no si es que hubo una ejecución, como se denuncia en esta entrevista. Lidia perdió a su marido y a un hijo en la masacre de Marinacue. Delfín y Francisco fueron a buscar la propiedad en donde se desencadenó la matanza. A las 9 de la mañana o sonaba ese teléfono. Si se empezó a entregar con ese teléfono. O sonaba, ya putina va a ir a se va a caja, ya entender ese ato paja. Jaje y se ve. Ayer ya pipa y te se llama hinche. Jamba, ese ni cosa camba eso. Y se ve, tengo ahora la represión, se ya pipa y te país. Se cuarto pela ya pipa ese. Upea eso amba, ese no que catuña bueno es upea eso. Lo primero la upea eso. Va ese no que catu, pero bueno es eso. Y pues no cajan más. Y se unila a sobrevivir, amo. Se anda vale más a ver, no se han secadera, como se han visto se vicuáis. Tengo calibre 12 para ya pije, si hay se han visto secadera, un lado ya no vale ver, eso pues ya se nace más a Francisco, eso pues y se oye ya pipaite y se tengo yo mano te oía el plano mombe uy demasiado por no ir la ese un día tema ni ahí. Ve aponando yo verla esa un país tú bueno no ese ani que peyuti ese ani que peyuti ese ore ko pero mano mata ese ani pepe na ore ese ay cuama pepe se ya aponando más o campo la apegó ahora vecino y te la policía vuelve doña aponando yo que ahí se lo do veo mano ese se uperamos se tranquilo güey. Hubo pastilla, tranquilizante, yo voy a pedir hoy no se vale verme yo vengo. Yo voy a tranquilizante, tranquilo la ñaña, hay super fuera. Un pei a ponando la o campo pela
y para y cuál lo mano para y cuál mo coi veo mano dice sea esa hoy le yuru hubu pan a la joa la más o menos de mago bebe ya ne ka tu me poco yo ay ma y cuál hoy que te andaba esa hoy se le yu y se me hago pe y cuarto le poco hago mo cojo varias hubu pa dice upe yema curi o la peca y vidal vega we con la foto la oye ya pillo oye ya pillo apante mango y que en la mano estaba tan yo ni defendíamos a que oye ya pillo apante ngo y que yo no guarda cosa que yo ve a man que le invoca no pepe o ape oye pi oye tú pepe oye casi oye es la teléfono venga pero oye pillo ay que hoy hala por no lo vamos a vila ñe por lo menos a cuando y cuando por una bomba esa oye pico ellos a la o jugar gesta y que hay pata pero manejar su pe que hay algunos voy para acá yo ahora yo con hay que vamos a pai y acá yo oye pi yo era hoy me no y co mà nó pensé ngo me no yo cora es cosa porque sangre esa ni la hoy con la besa ya sé la cara y yo hice me hago ya pillo antes más Boloña es pona y te dice güey. El recuerdo de sus familiares caídos sigue presente en cada acto de la vida de Lidia. Constantemente visitan el sitio de la tragedia para orar por sus almas, recordando que fueron personas de bien y no delincuentes como pretende señalarse. Se sacó un año un año taina. Ahora siempre la roja único ya por la misa hoy corre la y curso que a mí me ha pero la mejor no la belleza la igual este la vaina para hoy co tenía ejemplo ya supe recuerdo el único que tú vas a Oye, esta correa dice, roga nata, copia cocha llega nata más dice. O un ingeniero tal fecha, 15 días vamos a hacer la o una tal día y no me era ahora la oye me di ahora ingeniero o me dio ore. Se lo entendés ahí se me la o me hace que le lleva justamente los cementerios. Vean te hoy se la orero hoy con a ver 9:01 ya estamos en esta segunda parte del programa. Nos acompaña el abogado Jorge Bogarín, quien representó a 10 de 11 campesinos en la casación en particular que fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por camaristas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Sandy, y a la audiencia. Gracias también, por la invitación. No, por favor, gracias por acompañarnos. El doctor Emiliano Rolón, uno de los camaristas cuyo voto fue fundamental también en esta sentencia de la Sala Penal. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Santi. Encantado de estar acá. Igualmente. Y el abogado Guillermo Duarte, quien veía de inmediato cuando tomaba conocimiento de esto y leía la sentencia, mencionaba que esto deja un precedente peligroso, nefasto, él me va a corregir cuál era el término correcto, en relación a la decisión tomada por el tribunal, sobre todo entendiendo y mencionando que a partir de acá lo que correspondía era el reenvío de la causa y que se analice de nuevo todo y no absolver a los campesinos como ocurrió finalmente. ¿Es así, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Un saludo para los doctores, a la audiencia. Es así, es mi criterio, que coincide con el voto minoritario del doctor Cristóbal Sánchez. Arranco preguntándote por qué es así. Por el sistema procesal penal que rige en la República de valoración de la prueba de única instancia. Es decir, el único tribunal facultado para valorar los hechos y establecer si se probó o no una determinada circunstancias en nuestro sistema procesal penal es el Tribunal de Mérito, es decir, el Tribunal de Sentencia. Esos tres jueces que son los que escuchan a los testigos
que interrogan a los testigos y que analizan el contradictorio, lo que las partes le preguntan a los testigos y que ven, se constituyen al lugar de los hechos y demás. O sea, esa inmediatez que solo y exclusivamente tiene el Tribunal de Mérito. Sobre eso, porque creo que tenés lo de los fiscales que hicieron una conferencia de prensa y voy a preguntarle al doctor Emiliano Rolón, porque estuve leyendo el acuerdo y sentencia 293 y hay un punto que tiene que ver precisamente con la revaloración y el impedimento de la revaloración de las pruebas. Esto decían los fiscales y es un poco el sustento fundamental de lo que mencionaba recién también Guillermo Duarte. Lo único que puede hacer la Corte Suprema de Justicia es revisar el pensamiento, el razonamiento de los órganos inferiores en este caso. No puede valorar de la forma como la hizo en su resolución la Corte Suprema de Justicia y mucho menos dejar de lado, porque esto es importante mencionar, dejar de lado los testigos presenciales que se indicaron como autores del hecho del homicidio a dos de las personas que fueron acusadas y a los demás. No solamente eso, sino que también se dejó de lado los otros hechos punibles por los cuales debatimos por más de un año de juicio oral y público. Estaba mirando este acuerdo y sentencia y quiero ir a la página 40, que es donde empieza a desarrollarse con mayor claridad lo que tiene que ver con la revaloración de las pruebas. Y dice, el impedimento de revaloración de pruebas en segunda instancia solamente implica que el Tribunal de Alzada, como no tiene la posibilidad de percibir directa o personalmente las pruebas producidas en juicio, con la amplitud que tiene el Tribunal de Mérito, no puede acreditar hechos. Se trata de un impedimento fáctico que se extiende a todos los tipos de pruebas, ya que el tribunal debe buscar la verdad a través de la valoración conjunta y armónica de las pruebas. Un poco más adelante menciona, ahora, una cuestión distinta a valorar pruebas es controlar que los hechos fijados en la sentencia por el Tribunal de Mérito efectivamente tengan sustento en pruebas producidas en el debate oral y asimismo que la acreditación de los hechos sea justificable con los parámetros establecidos por la sana crítica. No existe ningún impedimento fáctico ni jurídico para que el Tribunal de Alzada realice este control. El que una decisión no tenga sustento en las constancias de autos es ya de por sí una causal de arbitrariedad que conlleva la inconstitucionalidad de la resolución y se cita como una referencia al doctor Mendonca en una decisión, un escrito del 2006. Por último, el estándar de la sana crítica ayuda a eliminar la arbitrariedad en el ejercicio del poder punitivo estatal, pues obliga que la explicación que otorga el tribunal sobre la valoración sea plausible y controlable, es decir, permite que un tercero que lea la sentencia pueda entender por qué el Tribunal de Mérito consideró tal o cual hecho como probado, que pueda convencerse de esta conclusión y que con ello sepa concretamente por qué se ha condenado o absuelto a una persona. Y respecto a la casación, cita el artículo 403 en su inciso 4, que básicamente lo que hace es llevar a que aquello que no haya sido observado en el fallo respecto a la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios, puedan ser de alguna manera analizados, no revisados. ¿Es un poco eso, doctor, lo que a ustedes les lleva a tomar esta decisión? Efectivamente, hay que distinguir que todo lo que son hechos y pruebas, como lo acaba de exponer el abogado, quedaron fijados según conclusión del Tribunal de Mérito. Eso es innegable, pero el sustento lógico racional, todo lo que es fundamento, todo aquello que explica los presupuestos básicos de una sanción, la realización del acontecimiento penalmente relevante en primer término y posteriormente la justificación personal de la responsabilidad, requiere de sustentos. Una simple alegación genérica que ponen a todos en la misma bolsa no cumple con las garantías. No nos atrevemos, y no lo hicimos, a juzgar de nuevo hechos y pruebas, pero sí buscar el sustento lógico racional de todo lo que lleva a la responsabilidad. Y no se han atrevido porque se rompería con el principio de inmediatez, que es un elemento fundamental para valorar estas pruebas. Categóricamente sí,
Nosotros verificamos completamente los pormenores de la sentencia, revisamos y concluimos en análisis lógico y a través de un proceso deliberativo llegamos a las soluciones distintas que obran en la parte dispositiva de la resolución. Lo determinante en esto es que no permitimos que simplemente por alegaciones genéricas se llegue a una conclusión de condena independientemente de todo lo que se discutió dentro del proceso. Si analizáramos la causal fundamental de la decisión tomada por este tribunal, es la falta de motivación, la motivación aparente, donde en realidad lo que se relata como elemento probatorio no tiene ni sustento, ni base científica, ni guarda relación con el hecho en sí, ¿cuál es la falta de sana crítica? ¿Cuál es el elemento fundamental que notan ustedes? A ver, traigamos esto en forma sencilla. En primera instancia se acogió la acusación genérica de la Fiscalía. En segunda instancia, simplemente con el mismo pretexto que dice el abogado, el Tribunal de Apelaciones se negó a examinar esa falta de fundamentación. Y prácticamente con ello nos obligaba como Corte Suprema de Justicia a simplemente definir y ver si existe realmente esa deficiencia de concreción en todo lo que es acusación y decisión. Y efectivamente de nuestro análisis surge en forma clara, y en esto se fue unánime, que hubo defectos absolutamente identificables y se lo dijo con todas las letras. Doctor Bogarín, estaba mirando el escrito y menciona en un momento que como solución se propone la anulación del acuerdo y sentencia de segunda instancia y por decisión directa también la anulación de la sentencia definitiva de primera instancia, debiéndose en consecuencia reenviar la causa a un tribunal de sentencia para la realización de un nuevo juicio. ¿Esa fue la solicitud realizada por ustedes? No, nosotros habíamos hablado de la nulidad del fallo por una serie de deficiencias en la parte investigativa que llevan a construir premisas falsas y una falta absoluta de fundamentación tanto del Tribunal del Juicio Oral como del Tribunal de Salto del Guairá que confirmó aquella primera decisión. Nosotros hablábamos, sí, de la figura de nulidad y reenvío originalmente, que es la que está prevista en la norma del 473 de nuestro Código Procesal, pero ya hablábamos ahí de la imposibilidad de hacer un juicio fundamentalmente por la imposibilidad de retrotraer el proceso a ese tipo de etapas, ya era imposible. Entonces también en nuestro escrito de casación nosotros solicitábamos esa posibilidad de anulación directa. Y ahí lo que se ve en el fallo, primero hay unas diferencias en la admisibilidad, que el doctor Rolón pierde por 2-1, después en la nulidad están todos de acuerdo, y en el reenvío es un tema que tiene que ser aclarado. El camarista Cristóbal Sánchez habla de nulidad y la necesidad de un reenvío, pero el doctor Emiliano Rolón fundamenta la necesidad de una decisión directa y la imposibilidad de hacer un reenvío, y a esa decisión se adhiere el camarista Arnaldo Martínez. ¿Y eso es subsanable, doctor Duarte? Bueno, ahí fue mi crítica. Yo quiero aclarar, yo no tengo una crítica en cuanto a la admisibilidad de este fallo y comparto plenamente con lo que acaba de decir el doctor Emiliano Rolón, y es una costumbre y una carga que tenemos todos los abogados que litigamos en lo penal, es que el Tribunal de Apelaciones se excusa en que no puede revalorar las pruebas y deja de analizar realmente el análisis lógico del Tribunal de Sentencias. Claro. Esta casación tiene la particularidad de que hubo votos divididos en dos de los aspectos que hacen a una decisión, menos en uno. Hubo votos divididos en cuanto a la admisibilidad, porque el doctor Emiliano Rolón votó solamente para que se admita respecto a 4, el doctor Cristóbal Sánchez respecto a todos, y se adhirió al doctor Cristóbal Sánchez el doctor Martínez Prieto. Sí. En cuanto a que esto era nulo, había unanimidad, y realmente los argumentos o el cliché jurídico con el cual se confirmó el fallo de primera instancia ameritaba la nulidad.
Luego viene cuál era la solución jurídica al fallo, y aquí es donde incluso este fallo tiene un problema, porque el doctor Cristóbal Sánchez votó por un reenvío con el cual yo coincido. El doctor Emiliano Rolón hizo un voto distinto, considerando que había posibilidad de hacer una decisión directa, que es una facultad en ciertos casos de la Corte Suprema de Justicia, pero en el fallo, y ahí fue mi crítica, se consignó en el considerando que el doctor Arnaldo Martínez Prieto se adhería al reenvío del doctor Cristóbal Sánchez. Y en el resuelve se consignó de que, como si fuese que había un voto mayoritario por la decisión directa de la absolución. Y ahí empezó nuestro debate en las redes, que es realmente lo que me tiene a mí, diciendo no, fue un error material que se va a aclarar. Desde mi punto de vista, el considerando no se puede aclarar. Ya no es subsanable eso. No, el resuelve se puede aclarar, porque vía aclaratoria uno puede modificar algo que no afecte el sentido del voto. ¿Eso es así, doctor Rolón? Debemos clarificar. Nos entrenaron, nos enseñaron en una lógica escriturista distinta a lo que es una lógica adversarial. El sistema de votación de un juicio civil, por ejemplo, implica la necesidad de preopinar, por lo que generalmente se toma una visión de conjunto una vez que los tres en forma individual verificaron personalmente las actuaciones. En el procedimiento penal el proceso es deliberativo. Sobre cada punto y en forma oral y presencial discutimos aspectos del conflicto, por ejemplo la admisibilidad, por cuya circunstancia yo pierdo 2-1 y se dice en forma clara las razones de la sustentación. Lo mismo pasó, y yo no hablo de nulidad como habla el abogado, hablo de defectos, de las defecciones de la resolución de alzada, también coincidimos en forma categórica. Hablo de defectos y no de nulidad, porque esto me lleva al tercero. Y en esas defecciones también a través del proceso deliberativo coincidimos absolutamente todos. En la última propuesta, la forma de decidir en forma clara y en forma oral, los tres miembros pueden certificar, dijimos cuál es el sentido de nuestros votos. El doctor Martínez Prieto también sustenta mis argumentos y la pretensión de nulidad, que es otra solución probable, quedó en minoría. Desde que el proceso es oral y público y deliberativo, pues entonces el sentido de los votos llegó en forma clara para todos. Y si hubo un error en la transcripción, es una defección absolutamente menor. Hoy decía el diario de ese color que esto demuestra que ni siquiera leyeron su sentencia para firmarla. Yo le puedo decir que no. No es cierto. Nosotros trabajamos a conciencia y con mucha fortaleza en esto y con mucha presión de todos los sectores, no desde el punto de vista político, sino sí desde el punto de vista de la necesidad de definir el conflicto y más la inquietud personal de saber realmente qué es lo que pasó. Para nosotros hubiese sido absolutamente cómodo lavarnos las manos y enviar a otro juicio. ¿Para qué? Si la definición ocurrió en la etapa investigativa, no podemos volver a esa etapa fenecida y seguir otra vez discutir 3 o 4 años el tema lavándonos las manos. Ese temperamento no asumí jamás desde que ingresé en el sistema de justicia. ¿Puede el tribunal tomarse la atribución que tuvo de decir en su decisión que se absuelve a los campesinos y que no son responsables porque no pudo demostrarse quizá eso por los errores cometidos en Curuguatí? ¿Tiene esa facultad absoluta y plena para hacerlo? A mi criterio sí, categóricamente sí, tiene esa posibilidad de realizar lo que está explicando el doctor Rolón, tiene esa posibilidad de decidir en forma directa la absolución y la inmediata libertad de las personas que estaban privadas de su libertad al haberse anulado las 2 sentencias anteriores que los tenían condenados y privados de su libertad. Entonces es una consecuencia, la libertad es una consecuencia de la decisión directa que sí tienen atribuciones de adoptar. Quiero hacer una especie de ping-pong con el doctor Emiliano Rolón, porque veía algunos elementos que son interesantes respecto a los agravios expresados. Primero, ¿es posible sostener la figura de la invasión de inmueble ajeno? Porque veía que en un momento mencionaban ustedes que no se había identificado de manera puntual
qué campesino invadió qué inmueble, qué finca puntualmente. Sí se hizo una especie de medición de la zona para identificar la zona completa, pero no la finca que ocuparon en particular. Creo que hasta ahora está en la nebulosa la identificación correcta, pues son dos inmuebles que tienen una correlación en los hechos y no sé si eso es tan determinante en la conjunción de nulidades o de defectos que se menciona. Sí me parece mucho más determinante y concluyente la falta de acreditación de los hechos punibles graves. Somos conscientes desde el Poder Judicial que la pérdida de vidas humanas merece una respuesta del Estado. Pero básicamente la inculpación, la aplicación de una condena justamente debe basarse en hechos que fueron probados. Aquí indudablemente el hecho ocurrió. La conjunción de tipos legales que fueron infringidos en el momento del enfrentamiento es real. La documentación lo dice, la filmación lo dice. Los fallecidos policías y también los campesinos también son reales. Pero técnicamente no se tiene una concreción. Esto es como un moquete sapumí. Se apaga la luz y hay una trifulca, todo el mundo se pelea, alguien recibe el golpe y alguien devuelve. No tenemos ninguna clarificación que diga que el disparo el arma perteneciente a A fue el que acabó con la vida de B. Eso es un imposible y a eso no podemos volver. El sistema de justicia no puede ser una casa de brujas. Nuestro ejercicio fragmentario del poder simplemente se basó en que este proceso tenía o no las connotaciones para una condena. Y llegamos a la concreción que no, y creo que es lo saludable de este esquema. ¿Y eso se dio, doctor, por la complejidad del caso o se dio por la falta de pericia a la hora de recoger la evidencia que pueda decir con precisión o cercanía qué pasó en Curuguaty? Categóricamente sí. Las desprolijidades creo que lo expusieron al comienzo. Con esa dimensión no tenía conocimiento más que de lo que se plasma en un expediente de 40 tomos, que es lo que nos ocupó al final. Y hay que decir, difícilmente sepamos a esta altura, y con mucha pena le digo, yo creo que el Estado nos debe una explicación. Solamente soy un componente bastante fragmentario en el ejercicio del poder penal, y en ese afán lo único que me correspondió fue ver si este juicio fue justo, si este juicio trajo los ingredientes para que lleguemos a una situación de condena. Los demás detalles son ajenos a mí. No me hago cargo de la investigación ni del proceso anterior, sino simplemente al final, y como integrante de la Corte Suprema de Justicia, decir si esta sentencia se basa en presupuestos válidos. Nada más que ello. ¿Por qué no se probó la asociación criminal? Ahí llegamos a un absurdo. Se nos presenta un documento por la cual se hace una sociedad civil no tan homogénea quizás, con el rótulo de naranjatí, componentes activos ciertas personas. Y esa es la única documentación con lo cual se pretende justificar una asociación criminal. La asociación criminal tiene por característica que va referido siempre a la consumación de un ilícito. Y obviamente una sociedad civil es de regularidad y de aceptación. No puede motivar, si nos surge de otros elementos claros, la identificación de ese tipo de asociación. En algún momento, la carpeta que ustedes examinaron, el expediente que ustedes examinaron, muestra al menos un acercamiento para poder responder cómo murieron los campesinos. Tenemos evidencias circunstanciales. A ver, le doy un ejemplo. Si en el medio de los defensores del Chaco ocurre el fallecimiento en un partido colmado de gente, de 10 personas, probablemente acertemos si decimos los autores del disparo están acá. Hasta ahí podemos justificar. Pero de ahí en más, la identificación del arma homicida, del sujeto que disparó, las huellas de deflagración de pólvora, ni siquiera la autopsia se hizo en esto. Y el propio médico, está en la sentencia, el doctor Lemir, médico forense de Fiscalía, lo dijo con toda propiedad. Y con una formulación genérica de acusación,
me parece que le hacemos poco favor a la República si llegamos a una sentencia de condena. Sentimos, y reitero, la muerte de los policías. Sentimos la muerte de los campesinos. Pero ¿son estas las personas que lo hicieron? ¿O es una respuesta que jamás podemos darlo? Es una incógnita que creo que subyace después de esta conversación que tenemos. Bueno, creo que quedan cuestiones por hablar y por analizarlas también. Seguro lo vamos a seguir haciendo. Me parecía importante el escuchar la posición también del doctor Guillermo Duarte, que tenía algunos cuestionamientos que son naturales quizá por parte de algunas personas. Lo que puntualmente decía doctor Duarte es yo buscaba un nuevo debate, o sea, yo coincido con el razonamiento del doctor Emiliano Rolón en el sentido de que puede estar así de mal este fallo en cuanto a la parte de razonamiento judicial, pero este sinsabor de que no encontramos respuesta se construye más aún con una sentencia que en la tercera instancia deja sin nueva discusión. Puede ser que socialmente ya no esté justificado o no, o que no se pueda aprobar o no en un nuevo juicio oral y público, puede ser, pero es un tribunal de mérito el que tiene que decir y esa decisión debe pasar por el doble conforme, otro tribunal confirmar que esté bien. Podemos llegar a una absolución, pero en primera instancia, en debate donde un testigo haya hablado en el otro juicio oral y no sabemos lo que va a decir en el próximo. ¿Qué pasa si da un dato que sí permite corroborar o no? O refuta y demuestra que va a ser efectivamente inocente esta persona. Hoy día no sabemos. Y yo contra eso me agravié en el sentido de que consideraba justo, necesario para la República, para todas las partes, porque tenemos gente que dice que es inocente, tenemos víctimas. Yo a Arben Lobrea lo conocí en Ñacundal y viví y sé y disiento con ciertos criterios que no se puede construir una asociación criminal sobre la base de una asociación civil, porque en el 2008 se construyeron asociaciones civiles para invadir tierra. Yo tengo la Asociación Santa Lucía en Ñacundal, se construyó para invadir y muchos lotes. Condena firme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le condenó a Victoriano López y demás por la invasión de tierra en forma similar. Es decir, yo simplemente dije como abogado del foro que nos merecíamos un nuevo debate, que la Fiscalía se merecía a lo mejor un nuevo debate, la posibilidad de reconstruir o armar su caso o no, y que la bilateralidad, la contradicción, la oralidad, la publicidad nos arroje luz. Nada más. Doctor Bogarín, tengo un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Vos, en el momento en que se dio lo de Curuguatí, alguien me decía, él era el director jurídico del Ministerio del Interior en ese momento. Y él sabe perfectamente por qué se hizo ese procedimiento. ¿Vos eras director jurídico en ese momento? No, yo nunca fui director jurídico. Yo era asesor externo y nunca tuve ningún tipo de participación ni opinión en este procedimiento. Y esos días estaba justamente por el Ministerio del Interior en Indonesia. Estuve en una jornada mundial que se realizó ahí, pero nunca fui director jurídico del Ministerio del Interior. Gracias, doctor, por acompañarnos. Al doctor Emiliano también y al doctor Guillermo Duarte. Vamos a seguir, por supuesto, hablando en los diferentes espacios sobre esta cuestión, porque hasta hoy no hay forma de responder qué fue lo que pasó en Curuguatí. Hacemos la pausa, venimos en un minuto. 9 de la noche con 28 minutos. Un programa que quedó corto al final, Enrique. Queda corto porque el debate continúa. Hay mucho por seguir hablando desde lo jurídico, los detalles que contaron también los campesinos que recordaban aquel día y por supuesto que vamos a estar repasando algunas de las frases más importantes a través de nuestras redes sociales. Y nos encantaría poder tener también a quienes de alguna manera defiendan a los policías que murieron en aquel entonces, que puedan dar una versión, que por supuesto los familiares puedan dar una versión también. De hecho, en el material y documental que vamos a emitir el próximo martes a través de Noticias Paraguay, lo vamos a tener y esclarecer de algún modo qué fue lo que pasó en Curuguatí con todas las responsabilidades. Así es, no sé si abrir un caso nuevo investigando otras cosas, alguna artimaña que pueda tener el Ministerio Público para reabrir un caso investigando otras cosas, no sé qué puede quedar. A nosotros lo que nos queda es debatir sobre el tema. Exacto, y hasta hoy, si no está respondido qué pasó en Curuguatí, es porque hemos tenido investigadores deficientes o que llevaron de manera deficiente toda esta investigación. Ojalá en algún momento lo sepamos. Nos vamos, Enrique. Nos vamos, señor. Esto va a continuar, por supuesto, el martes a las 21 a través de Noticias Paraguay. Gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos.